uno debe aprender a pensar con claridad. Para saber distinguir lo que es verdadero de lo que no es verdadero. Cuando se hace la proposición, ¿qué había? Y brota la respuesta. Esa respuesta es siempre idéntica a sí misma. Tiene las características de la verdad. Es siempre idéntica a sí misma. Pongamos que nosotros somos Adán y nos preguntamos, ¿qué había? ¿Sería diferente la respuesta? Pongamos que nosotros somos Dios y nos hacemos la pregunta, ¿qué había? ¿Sería diferente la respuesta? Pongamos que nosotros somos Cristo o el Buda. Y nos hacemos la pregunta, ¿qué había? ¿Sería diferente la respuesta? Esa es la característica de la verdad. Es siempre idéntica a sí misma. ¿Qué había? Por la respuesta nosotros sabemos dos cosas, y ese es el conocimiento correcto. Por la respuesta sabemos que no había nada, y si esa es nuestra lucidez y nuestra gracia en ese momento, comprendemos instantáneamente que nosotros somos lo que sabe que no había nada. Y lo que sabe que no había nada, eso no es idéntico a nada, ni es igualable a nada, ni tiene absolutamente nada que ver con nada. Eso es antes de nada. Y ese conocimiento correcto que nos enseña dos cosas con esa proposición. ¿Y qué había? Ese conocimiento mismo tampoco estaba. ¿Qué es una cosa no verdadera? Una cosa no verdadera es la que no persiste, idéntica a sí misma. ¿Qué es algo no verdadero? Todo, absolutamente todo lo que no estaba y que ahora parece estar es no verdadero. No permanece idéntico a sí mismo. El cuerpo, el nacimiento, no permanece idéntico a sí mismo desde el primer instante de la concepción hasta el último instante de la muerte o desaparición. No permanece idéntico desde el primer instante de la concepción o aparición hasta el último instante, el de la muerte o desaparición. Siempre está en continuo cambio. Los pensamientos no permanecen idénticos a sí mismos ni un solo instante. Los deseos no permanecen idénticos a sí mismos ni un solo instante. La satisfacción de los deseos no permanece idéntica a sí misma ni un solo instante. Decía alguien, ¿qué diferencia a un comprensor de su naturaleza real de un no comprensor? Un comprensor de su naturaleza real se diferencia de un no comprensor de su naturaleza real en que ve que
lo que no estaba con él, ve exactamente qué es eso. No estaba. Sin embargo, el no comprensor cree a pie juntillas que esto que precisamente no estaba con él es verdadero, es lo único verdadero, y que no se puede considerar ni de cerca ni de lejos ese supuesto tiempo en que esto no estaba, porque eso supone la ausencia de uno, y uno odia eso en el caso del no comprensor. ¿Qué ha ocurrido para que el Señor, el sí mismo, la realidad última, haya devenido absolutamente envuelta, entrampada, enredada en los deseos, en los pensamientos, en lo irreal, en lo que no es verdadero, hasta el punto de tomarlo por verdadero y creerse un nacido? Eso no cambia las cosas, una creencia no cambia las cosas. Creer que uno es un nacido no cambia el hecho de que uno es innacido, sin nacimiento por naturaleza. Pero la creencia sí que altera la actitud, y entonces uno deviene completamente enamorado, perdidamente enamorado, ciegamente enamorado de lo que no es, de lo que no es verdadero, de lo que no es ni siquiera un solo instante. Y como conclusión de ello, uno se cree a sí mismo un ser y está orgulloso, se enorgullece del cuerpo, que es el instrumento a través del cual él obtiene la satisfacción aparente de unos deseos que no son suyos, jamás deseados. ¿Qué significa jamás deseados? Cuando uno se hace la pregunta ¿qué había? Si se pregunta ¿había deseos? ¿Había el deseador de los deseos? ¿Alguna vez se exclamó ábranse las puertas de los sentidos, sienta yo deseo, satisfaga yo los deseos, que los deseos sean satisfechos para que sienta yo placer? ¿Alguna vez tuvo lugar esa declaración expresa? Uno tiene respuesta a esa pregunta. Esa declaración expresa no existió. Y sin embargo, uno ha devenido totalmente esclavo, esclavizado hasta un punto indescriptible del movimiento de sus deseos. Y al decir sus deseos, tenemos que aclarar que es así como los considera, pero no son sus deseos. Los deseos, los pensamientos, la vigilia en suma, el sueño con sueños, tienen un funcionamiento autónomo, impenetrable. Nadie puede explicar realmente qué ocurre, pero el deseo aparece y uno lo hace suyo. La afección aparece y uno la hace suya. Lo que se llama amor aparece y uno lo hace suyo. Y dice yo soy el que ama. Eso tiene una raíz que no es visible, y es la raíz del orgullo. En realidad uno se siente orgulloso de sentir y quiere. Hay esa volición interna, ese quiero más. Uno no comprende que los deseos no son suyos y por eso les presta atención. Si comprende los deseos no son míos, la atención a ellos desaparece y los deseos se reducen, se aminoran, pasan desapercibidos.
Pero cuando los deseos son observados, se les presta atención, se les pone de comer, se les hinche, se les infla, se les echa fuego con el pensamiento. Entonces crecen y llaman a otros. De tal manera que uno deviene un perro al servicio de los deseos que no son suyos, que no estaban. Y de ahí viene el orgullo también. Uno mira en el espejo, ve eso que aparece y dice: soy yo. Al decir soy yo es la identificación, la aceptación del cuerpo, que como uno mismo es algo muy sutil, es muy fino, tiene unas raíces muy finas, muy difíciles de detectar. Hay que estar continuamente alerta, porque si no, en un momento o en otro uno cae. Puede entenderlo a través de una charla, es decir, si es verdad que yo no soy el cuerpo, este cuerpo no estaba. Es verdad que es irreal, no es idéntico a cuando yo era niño, ni a cuando era adolescente, no es idéntico, ha cambiado. Todo su funcionamiento está en constante cambio, no es idéntico nunca a sí mismo y no se puede recuperar ayer, ni el año pasado, ni hace 5 años, ni hace 20. Nada de eso es recuperable, simplemente ha desaparecido, no existe. Y sin embargo, desde este punto mismo, uno está continuamente escuchando ese rum rum y prestándole atención. Y ahora esto, y ahora esto, y ahora esto, y ahora esto. No comprende realmente que no son suyos. Los llama, los atiende. Y así es que mis deseos deben ser satisfechos. Y solo con esa proposición uno se ha enredado a sí mismo. Los deseos traerán indefectiblemente aflicción, porque podrán ser satisfechos una vez y traerán el gozo pasajero. Podrán ser satisfechos 2 veces y traerán ese gozo pasajero, pero llegará un momento en que no podrán ser satisfechos y habrá aflicción, porque uno los cree suyos. Si uno no se ha desapegado de ellos, comprendiendo que no son verdaderos desde el punto y hora en que lo escucha, la aflicción está servida, no puede ser evitada. Todo esto que tiene que ver con la proposición fundamental, ¿qué había? Esto no estaba. Tiene mucho que ver porque la proposición fundamental, ¿qué había? Había deseos, había yo, había Dios, había palabras grandes nombrando a grandes entidades con grandísimos poderes, había el Creador. Todo eso que parece concernirnos tan de cerca, porque nosotros pensamos desde la identificación falsa, errónea al cuerpo, pensamos que hemos sido creados o engendrados o cualquier otra cosa, porque el cuerpo, ¿verdad?, parece no aparecer por sí mismo en el mundo. El cuerpo, según nos han contado y según podemos observar, tiene un proceso de generación. Tiene sus padres, le cuidan, pero eso no quiere decir que nosotros somos el cuerpo y que nos están cuidando a nosotros. Nosotros somos completamente aparte del cuerpo, y el cuerpo es el instrumento de nuestro propio reconocimiento, ya que se da el hecho de que el cuerpo, la vigilia, el sueño con sueños,
Los estados, en una palabra, están aquí, ya que se da el hecho de que los estados están aquí. Tenemos que usarlos para recuperar nuestra naturaleza sin estado. Y recuperar no significa que la hayamos perdido, sino recobrarnos de la hipnosis, de la amnesia, del olvido completo de quién somos. Cuanto más insistentes son los pensamientos en cuanto a los deseos, pasiones, tanto más olvidados estamos de la naturaleza real. Ahí en la cocina alguien me hablaba que había una señora en una charla y venía a que le bendijera al perro. Dice, pero señora, no ame usted al perro, ame a la naturaleza real. Ame a su naturaleza real. Pues eso es igual, se puede decir igual aquí. No amemos a los seres supuestamente amados, amemos la naturaleza real. ¿Qué quiere decir uno cuando ama a alguien supuestamente amado? ¿Ama la naturaleza real en él? No, porque si ama la naturaleza real, se destruye la dualidad. Y la dualidad es necesaria para el placer. ¿Sí? ¿Se está amando a sí mismo? No, porque se desconoce completamente. Los deseos no tienen donde apoyarse si uno pierde la creencia en que uno es el cuerpo. Si esa creencia se disuelve, los deseos no tienen donde apoyarse. Los deseos, los pensamientos falsos, todo lo que aceptamos y que es verdaderamente erróneo, porque no ha sido escrutinizado, porque no ha sido sometido cuidadosamente al pensamiento correcto, porque no hemos pensado sobre ello con la debida atención. Todo eso ejerce su poder debido a nuestra desidia, pero si nosotros prestamos atención, el poder de todo ese mundo de atracción hacia abajo va decreciendo y decreciendo y decreciendo hasta que pasa completamente desapercibido. Si hay deseos o no, si hay hambre o no, si hay sed o no, no es nuestra, es la sed, los deseos, el hambre del cuerpo. El cuerpo es una cosa muy necesitada. Nosotros no. Esa es la diferencia. Como decía antes, un comprensor de su naturaleza real mira todo esto y sabe que todo esto no estaba. Y lo mira exactamente con esa mirada. No estaba. No estaba. Se ve a sí mismo sin ello. Cuando la persona que no comprende, lo que no comprende es precisamente que esto no estaba, y se ve a sí mismo con todo ello, en todo ello y sumergido en ello, en un lío tremendo de aflicciones, de imposibilidades de retener nada. Se ve a las personas mayores suplicando atención, tratando de retener, tratando de aferrarse a familiares, a esto, a aquello. ¿Qué habla eso? Eso habla de la completa identificación al cuerpo. Solo el cuerpo tiene familiares, porque solo el cuerpo ha sido engendrado. Nosotros no. Nosotros no somos engendrados. No se engendra en sí mismo. No se engendra la realidad. La realidad es siempre idéntica a sí misma. Como hemos dicho desde el comienzo, si Dios se hace la pregunta ¿qué había?, encuentra que Él mismo no estaba. Si Adán se hace la pregunta ¿qué había?, encuentra que Él mismo no estaba. Si el Buda se hace la pregunta ¿qué había?, encuentra que Él mismo no estaba. Siempre la misma respuesta, idéntica a sí misma, completamente
visranta, serena, limpia, tajante, definitiva, ante la cual no vale ninguna consideración, ni de sentimientos, ni de amores, ni de nada de lo que ocurre en el mundo de la vigilia y su hervor continuo. Todo este hervor de la vigilia que parece ser tan ingente, que tiene a tantos atrapados, y voy a decir a tantos y no debería, porque solo tiene a uno, que es el Señor, como el Señor, como la realidad, desde su estado, sin estado, ha podido llegar a creer que es un cuerpo. Esa es la verdadera historia, y no la historia del nacimiento de niños o hombres. No hay niños, ni hombres, ni mujeres, ni peces, ni animales, ni nada. Hay solo la realidad, manifestada en la protuberancia nacimiento de una indefinidad de formas incalculable. Pero ninguna de esas formas es la realidad. Y la realidad no es ninguna de esas formas. Por eso decía antes, el ignorante, cuando somos ignorantes, no podemos aceptarlo, porque eso destruye la dualidad. Y la destrucción de la dualidad, o la disolución de la dualidad, hace desaparecer las expectativas de placer, eso que tanto atrae. Para eso se necesita dualidad, multiplicidad, que seamos muchos, y eso hace imposible la comprensión de que no hay nada más que uno. Si nos ponemos en el lugar justo y nos preguntamos a nosotros mismos, cuando nosotros vemos lo que ve por nuestros ojos es diferente de lo que está viendo por los ojos de la persona que tenemos enfrente. Cuando escuchamos, si nos preguntamos a nosotros mismos, lo que escucha por nuestros oídos es diferente de lo que escucha por los oídos de la persona que tenemos al lado. Uno se llama Luis y el otro se llama Juan. La visión, que es pura y limpia de nombre, en un se llama Luis y en otro se llama Juan, ¿o qué recibe el nombre? El nombre lo recibe el cuerpo. La visión no tiene nombre, el oído no tiene nombre, el gusto no tiene nombre, el tacto no tiene nombre, el olfato no tiene nombre. ¿Por qué? Todos comprendemos sin ninguna dificultad que es idéntico. Lo que ve por estos ojos y lo que ve por esos ojos es la misma realidad. Y es la misma realidad que ve o que vio por los ojos de Adán. Y es la misma realidad que ve por los ojos de Dios. Y es la misma realidad la que está viendo por nuestros ojos. Y eso significa que nosotros somos lo más alto. Lo más alto. ¿Cómo lo más alto puede llegar a un estado tan deplorable de andar mendigando, ser querido, ser tenido en cuenta, ser valorado? ¿Cómo es posible que el valor pida y suplique ser valorado? Eso es una imposibilidad. Solo puede deberse a eso, a una alucinación, una obnubilación, una borrachera de ignorancia, de descuido, de negligencia, de no atención ninguna a uno mismo, de no atención ninguna a esa realidad sublime, de no atención. Y no es, he dicho sublime, y no es necesario ponerle adjetivo a esa realidad. Lo que ve por estos ojos y lo que ve por vuestros ojos es la misma cosa. Lo que oye por estos oídos y lo que oye por vuestros oídos es la misma cosa. Es la misma realidad. Ahora, intentad arañar la visión. Intentad hacerla disminuir. Intentad arañar el oído. Intentad hacerle disminuir.
El oído no tiene cuerpo, la visión no tiene cuerpo, no va a morir ni se va a pudrir. No ha sido parida, no ha sido engendrada. Eso tiene que ser comprendido minuciosa y exactamente. Viene el sueño con sueños y la visión del mundo desaparece y aparece la visión del sueño. Pero ese sueño tampoco afecta a la visión. Y desaparece el sueño con sueños y viene el sueño profundo y hay la visión de que no hay nada. Pero esa nada tampoco afecta a la visión. La visión es inafectada, lo mismo que el oído, lo mismo que el tacto, lo mismo que el gusto y el olfato. Son particularizaciones de una cosa única que es la realidad. La realidad última, la que sabe, no había nada. Yo soy eso que sabe, no había nada. Eso es lo que tiene que decirse uno. Yo sé, yo soy eso que sabe, no había nada. Yo sé, yo soy eso que sabe, esto no estaba. Yo soy eso que sabe, yo no soy el cuerpo, ni la mente, ni la consciencia, ni el pensamiento yo. Yo soy eso que lo sabe. Solo en este momento en que es necesario que se establezca la discriminación para no ser arrastrado por el espejismo. ¿Qué es el espejismo? Como son los deseos de uno, así es el mundo. De tal modo que si no hay deseos, no hay mundo. Como son los pensamientos de uno, así es el mundo. De tal manera que si no hay pensamientos, no hay mundo. Pero uno sí. Uno es eso que puede decir esto y comprenderlo. Alguien decía, el contento es el tesoro más grande. Solo puede haber contento cuando uno comprende que uno no es el cuerpo y deja de ser su esclavo. No puede haber contento mientras esa comprensión no está presente. Y aquí no se está hablando de actitudes individuales o actitudes emocionales o actitudes sentimentales de decir, pero entonces tenemos que hacer o dejar de hacer. No se está hablando de hagas ni no hagas, porque eso haría referencia a la identificación al cuerpo. Yo os tomaría por cuerpos, os tomaría por ignorantes, por individuos y no por la realidad. La realidad no hace absolutamente nada. Muchas veces aquí se ha preguntado esa proposición, ¿cómo hacemos nosotros que escuchamos? ¿Qué acto, qué ciencia ponemos? Pues igual, la misma ciencia hacemos para que lo que se hace o lo que hace el cuerpo, lo que se hace o hace la mente, lo que se hace o hace la conciencia, lo que se hace o hace la respiración, todos esos actos, todas esas obras tienen lugar de una manera espontánea. Es después, dependiendo de nuestro orgullo, que nosotros las decimos, esto he hecho, o esto no debía de haberlo hecho. Si nos sentimos orgullosos, ya muy a toro pasado decimos, esta ha sido mi vida,
qué maravilla, qué bien lo he hecho, sin darse cuenta de que por la misma ciencia que uno ha puesto, habría salido cualquier otra cosa, porque no estaba en el poder de uno. No está en el poder de uno soñar lo que uno quiere. Sí está en el poder de uno despertar y comprender que el sueño no es de verdad. No hay ningún poder que tenga uno en el sueño, ninguna prueba en el sueño que nos haga comprender que el sueño no es de verdad. Mientras uno está soñando, no tiene esa posibilidad de comprender. No hay nada en el sueño que denuncie que lo que estamos viendo no existe. Pero al despertar sí. Al despertar nos damos cuenta de que lo que hemos visto no existe. Pues igual pasa con la vigilia. No hay en la vigilia ningún dato que pueda hacer pensar que lo que estamos viendo, sintiendo, experimentando, no existe. Solo las proposiciones lo revelan. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos en la vigilia. Independientemente de lo que creamos, nosotros no estamos en ella, y eso es fácil de ver. No como en el sueño, donde no hay ninguna posibilidad. En la vigilia sí. ¿Qué había? He ahí el despertar. ¿Estaba todo esto aquí? He ahí el despertar. Si a pesar de que lo comprendemos, seguimos dándole valor obstinadamente, porque ya es obstinación, bueno, sacaremos el magro placer que saquemos y tendremos la aflicción que tengamos, que no va a ser que no va a poderse evitar en ninguno de los casos, únicamente que cuando uno comprende que esto no existe, todo ello queda muy disminuido. Tiene esa curiosa, como dice Sina Rameswar, la ilusión, esto no existe, es muy misterioso, porque verdaderamente no existe, pero se ve. Y no es posible explicar qué es, porque el conocimiento es parte de ello. El conocimiento es parte de la ilusión. No la precede. Así es que no se trata de hacer o no hacer. Se trata de comprender que nosotros no somos el que hace o deshace, que no está en nuestro poder. Independientemente de que en el momento en el que algo está a punto de acontecer, nosotros tengamos esa intensidad de conocimiento que nos hace pensar, yo soy el hacedor. No hay nada de tal. Es igual que en el sueño, está uno con un hacha en la mano, a punto de dar un hachazo a alguien, y dice, le voy a dar el hachazo, lo siente todo como verdadero, y en ese momento se despierta. En ese mismo momento se despierta, como asustado, ¿verdad? Por un momento, y comprende de repente, pero si no era de verdad. Por eso es que se le llama ilusión y se le llama poder, porque
porque tiene un poder verdaderamente fascinante. No es pequeño. Y por más que uno escuche y escuche, y trabaje, y es necesario trabajar en ello, pensar correctamente una y otra vez, y no dejarse arrastrar por los viejos hábitos de pensamiento, no escuchar estas charlas, salir por la puerta y seguir pensando que uno es un hacedor, que uno lo hace bien, que uno ha sido parido, que uno tiene familiares, que uno Todos los seres son no tu familiar, son tu idéntico. Lo que ve por los ojos aquí y lo que ve por los ojos ahí es la misma realidad. Y no es madre ni padre, ni hijo ni hija. Es lo mismo. Cuando dice Riordandiz a la señora del perro, no ame usted al perro, ame la realidad. Eso tiene su lectura. El sabio está diciendo, no ame usted a ese cuerpo desde ese cuerpo. Conózcase y sepa que eso es lo mismo, es mismidad como usted. ¿Por qué? Porque él estaba viendo el amor desmedido de esta mujer por un animal, un amor totalmente ciego. No es que el animal no lo merezca, es que el amor es ciego si no está completamente ordenado a la comprensión. ¿Qué es el amor? El amor, según se entiende, el amor en la ignorancia no es nada más que el orgullo completo de uno mismo y el deseo de que eso sea satisfecho. Eso es el amor. Entonces, los que concurran a esa satisfacción, pues es igual que cuando una persona con gula ve la mesa puesta, se le hacen los ojos chirinitas y babea. ¿Por qué? Porque esa persona ama extraordinariamente lo que se va a comer. Pues eso es el amor. En todos los terrenos, cuando se está en la ignorancia. Uno ama lo que le va a dar satisfacción y a eso le llama amor. Lo que está amando es esa identificación al cuerpo, ese orgullo de ser uno, quien uno es, en tanto que cuerpo, en tanto que nacido, en tanto que tiene linaje, en tanto que desciende de fulano y de perengano. Todo eso, toda esa orgullosidad de verse en el espejo y encontrarse hermoso. ¿Qué es lo que uno encuentra hermoso? La visión es invisible. Lo que uno encuentra hermoso es el cuerpo. ¿Qué es el cuerpo? El cuerpo es el alimento que comemos. No se trata de... Se trata de decir exactamente, pensando correctamente lo que cada cosa es para que se comprenda. No se trata, como he dicho antes, de haz y no hagas, sino de comprensión. Es el más grande de los beneficios. Un beneficio extraordinario. Comprender. Si uno no se engaña a sí mismo, porque otro de los nombres de la ilusión es engaño, cuando el engaño es a uno mismo y no existe otro,
que uno no puede decir los demás me engañan. No, uno se engaña a uno mismo. ¿Y cómo se engaña uno a uno mismo? Prestando atención a lo que no es verdadero y olvidándose de uno mismo como uno es en realidad, la realidad. Si uno se engaña a uno mismo, ¿quién puede remediarlo? Si uno no quiere pensar en los lineamientos correctos, ¿quién puede remediarlo? Nadie. Por eso decía, ¿cómo es posible que la realidad se vea sujeta debido al engaño a ser esclava? Es una manera de hablar porque no hay modo de esclavizar a la visión, ¿verdad? Nadie puede decir a la visión, ve esto, esto no veas. La visión ve perfectamente, es el pensamiento el que conceptualiza y saca sus conclusiones. Pero la visión es fiel, nadie la puede perturbar. Y el oído también es fiel. No dice nunca esto lo escucho y esto no. Eso no lo dice el oído, eso lo dice el ego, el orgullo. Esto me gusta, esto no. ¿Qué dice José Manuel? ¿Se oye? A pesar del ruido del trasto, ¿se ha oído por ahí? ¿Sí? Se oye bien. ¿No? El ventilador ese. Él también quiere ser escuchado. Dime, mi querido Francisco. No dice nada. Pues nada, nos comemos el bollito. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Todo el mundo da crédito, o casi todo el mundo da crédito, a que este mundo existe. Y el mundo es los pensamientos de uno. Como son los pensamientos, así es el mundo. Por eso hay tantas maneras de ver lo que no hay. Como un sueño. En el sueño solo lo ves tú. Pero hay de todo. Hay de todo. Puede haber hasta guerras. Como dicen las como se llaman, en la Maya, la ilusión primordial es una cosa muy peculiar, porque no se puede decir que existe y tampoco se puede decir que no existe, porque se ve. Pero al mismo tiempo no se puede explicar. Es cierto. Pero es la
importante no es hacerse este tipo de declaraciones, y además no es para nada interesante ni conviene indagar en ella, sino ver que efectivamente la raíz, que es mula maya, significa ilusión raíz. Mula significa raíz, maya ilusión. Una maya es la ilusión raíz. Lo importante es ese tipo de pensamiento o proposición que hace que se disuelva instantáneamente, aunque sea por un solo instante. Ese tipo de proposiciones, ¿qué había? ¿Sí? La cual tiene dos respuestas. Nada. No había nada, o puedes decir había nada. Entonces es decir, había mula maya. Mula maya es nada. ¿Sí? Y al mismo tiempo el que lo dice, ¿comprendes? El que lo dice, eso eres tú. Si tú pudieras comprender en un instante lo infinitamente pequeño que es el supuesto grandísimo universo, con todas las miles de millones de generaciones de humanos y de todo lo que quieras, que se supone que existe, en ese mismo instante queda totalmente disuelto. No hay nada. Tantas aflicciones, tanto de todo, no hay nada. Es una insignificancia, como he dicho antes. La protuberancia ego, la protuberancia yo, la protuberancia el Señor, la protuberancia mula maya, es una protuberancia inexplicable en la realidad. La realidad es sin protuberancia. Bueno. Llegará. Se puede hacer. Es insignificante. La consciencia universal o individual o como quieras llamarla es algo insignificante. Es insignificante. Una protuberancia, nada, es nada, mula maya, ilusión raíz. Se le han dado muchos grandes nombres, como el Brahman, el Atma, el Atman, los 5 elementos, los 3 gunas, la buddhi, el intelecto, el manas, la mente. Se le ha dado el nombre de hombre, mujer, mosca, avispa, se le ha dado cientos de nombres, pero en sí es nada. Eso es lo que hay que entender. Y entonces, todo ese funcionamiento en nada, que constituye la raíz de la aflicción, se desvanece. No había nada. Significa, no había nada y al mismo tiempo había nada. Las dos cosas. ¿Cómo es posible que haya nada? Que nada, que no es, que es un no es, sea.
¿Comprendes? No es posible. Ese es el problema que tenía antes Javier con nada. Todos los sabios coinciden, y es así, en que ni es ni no es, pero al mismo tiempo se ve. Solo debido a la ilusión se ve todo. Y la prueba de ello es que todo es ilusorio. ¿Comprendes eso? El Javier que hizo la primera comunión, que está en la foto, es ilusorio, no existe ya. Dices, hay como una continuidad, y dices, no, este que está en la foto soy yo, pero cualquiera que no te conozca y te mire, dice, pues no te pareces en nada. ¿Por qué? Porque no está mirando a la visión. Si mirara a la visión, si nosotros miramos a nuestra realidad y la vemos en todos, si miras a la visión, entonces no puedes decir, sí, es el mismo Javier, pero no se le puede aplicar el nombre. Sí, es la misma mismidad, pero es también la misma mismidad que está mirando. Como dice Ranjit, dice, hay uno que está matando a una y un tercero que mira. Y viene la policía y dice, ¿usted oye algo? Y dice, yo no sé nada. Si es un sabio, dirá, yo no sé nada. El conocimiento mataba, el conocimiento era matado y el conocimiento observaba. ¿Cuál de los tres? Es la misma mismidad. ¿Comprendes lo que quiere decir? El conocimiento, él dice el conocimiento, otros dicen la conciencia, y en este caso te digo la visión. Una visión mataba, la otra visión era matada, y una tercera visión contemplaba. ¿Eran tres visiones distintas? No, estaban siendo vistos tres objetos diferentes, pero la visión es la misma, no hay más que una. ¿Comprendes? Y la visión es la realidad. La visión es inmutable, la visión no se mueve. No se le puede decir que la visión vaya a la derecha, a la izquierda, que tenga forma, que tenga figura, que tenga textura, que tenga algo. La visión es sin forma, sin estado. No participa, es decir, de esas cosas en los textos del Vedanta no se mientan, pero eso lo sé yo por mí mismo y no me lo pueden rebatir. Los sentidos son la realidad, es decir, ni más ni menos. No lo que perciben, sino los sentidos. El sentido del tacto puede percibir una quemadura y dar un grito, das un grito, o puede percibir un placer y das también grititos. Pero el sentido no es tocado por eso, ni es perturbado, ni es inmutado, ni es mutado, ni es nada de nada. El sentido permanece idéntico a sí mismo y no es distinto en ti y en mí. ¿Comprendes eso? Para que el pensamiento te ayude a concebir y a realizar lo que es la realidad. Sí, supongo que el error es que la mente se empeña en convertir la nada en un objeto. Y cuando decimos había nada, eso es convertirlo en un objeto. Por eso quizás es más claro decir no había nada, porque es un objeto. Claro, había nada, pero nada es, si te das cuenta, nada no es objetivo. Nada no tiene figura, nada no tiene forma, nada no tiene contextura, contexto. Nada tampoco es como la visión, no puedes encerrarla en una forma. En todo caso puedes pensar lo que la palabra nada te sugiera, pero eso es un concepto. El conocimiento no estaba. Eso es. Fue después de la nada. Eso es. No puedes entenderla. Muy bien.